Bien, hoy vamos a hablar sobre el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad crónica de las vías aéreas, caracterizada por inflamación bronquial. Los bronquios están inflamados y esos bronquios inflamados tienen tendencia a cerrarse, a que ocurra un broncoespasmo por contracción del músculo liso bronquial. Esa inflamación y esa hiperreactividad en el asma bronquial usualmente es reversible con el uso de broncodilatadores. También en el asma bronquial ocurre cierto grado variable de remodelación a nivel del árbol bronquial. El problema es que los pacientes con asma bronquial, la cual es una enfermedad relativamente frecuente, afecta al 10-15% de personas, los pacientes que tienen esta enfermedad pueden tener crisis caracterizadas por tos, falta de aire, sibilantes, opresión de pecho. Y estas crisis pueden llegar a ser severas. Más de 250.000 personas en el mundo mueren cada año por el asma bronquial. Y en estos últimos años se ha visto que el asma bronquial no es una sola enfermedad, sino que tiene múltiples etiologías, múltiples mecanismos fisiopatológicos. A eso le llamamos endotipos. E incluso la predisposición genética al asma es variable. A eso le llamamos genotipos. Miren, el asma bronquial usualmente se presenta con tos, broncoespasmo, opresión de pecho, sibilantes. Eso se llama fenotipo. Pero por debajo de esa presentación clínica hay varios mecanismos fisiopatológicos, incluso susceptibilidad genética variable, genotipos. Y esto es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque en un futuro, sobre todo para los casos severos de asma, la tendencia del tratamiento es a que todo tratamiento sea personalizado, individualizado. Eso se aplica hasta en la actualidad. Por ejemplo, la mayoría de casos de asma ocurre por un fondo alérgico TH2, o sea, una inflamación exagerada en el árbol bronquial mediado por células, por citocinas del ejército TH2. Acá tenemos nuestros linfocitos TH2 que produce interleucina 4, 5, 3, 13, las cuales cuando son producidas en cantidades excesivas generan inflamación. Una de las consecuencias de esta inflamación TH2 exagerada es la producción en exceso de inmunoglobulina E por el linfocito B. 70-80% de casos de asma bronquial tiene un fondo alérgico mediado por el ejército TH2. En la mayoría de estos pacientes, el diagnóstico, además de las imágenes, radiografía, tomografía en algunos casos, sobre todo cuando se quiere hacer un diagnóstico diferencial, además de las imágenes, además de las pruebas de función pulmonar, espirometría, pruebas de provocación bronquial, además de esas pruebas, en todos estos pacientes va a ser útil la medición de inmunoglobulina E total y específica contra diversos alérgenos. ¿Por qué? Porque ya les dije, en el 70-80% de pacientes con asma existe un fondo alérgico TH2 y eso se determina mediante la detección de inmunoglobulina E fundamentalmente. El tratamiento del asma varía según la severidad del proceso, según la edad, pero básicamente son tres componentes de tratamiento. Uno, evitar los desencadenantes de las crisis bronquiales. Cuando es mediado por inmunoglobulina E ante un alérgeno, pues habrá que evitar el alérgeno. Por ejemplo, los ácaros del polvo doméstico, las proteínas del epitelio, de la orina, de la saliva de las mascotas, proteínas de las cucarachas también pueden producir en algunos casos crisis de asma. Habrá que evitar otros desencadenantes. Hay personas
que se les desencadena la crisis de asma por cambios bruscos de temperatura, por el aire acondicionado, por exposición a olores fuertes, ambientadores, perfumes, talcos. Cuando se descubre eso, según la historia clínica y las pruebas de alergia, la recomendación es evitar esos desencadenantes, alérgenos, irritantes, etc. Agentes ocupacionales en algunos casos. La primera parte del tratamiento del asma es la evitación del alérgeno del desencadenante. Las personas que fuman tienen que dejar de fumar. Empeora el asma bronquial, el humo de cigarro. Segundo punto de tratamiento, disminuir la inflamación bronquial. Y eso depende de la severidad del asma y de la frecuencia de crisis, de exacerbaciones. En algunos casos, basta usar broncodilatadores de acción corta para las crisis, cuando estas crisis son leves o muy esporádicas. En otros casos, cuando las crisis son persistentes o cuando los síntomas son persistentes o se evidencia un grado de inflamación permanente, pues habrá que utilizar corticoides inhalados para evitar los efectos adversos de los corticoides sistémicos. Y así, hay muchas herramientas terapéuticas para bajar la inflamación bronquial. Corticoides inhalados, beta-2 agonistas de acción corta y larga, antileucotrienos, medicamentos biológicos dirigidos a neutralizar mediadores inflamatorios. Por ejemplo, en el caso de un asma severa refractaria al tratamiento convencional, con un exceso de inmunoglobulina E en la sangre del paciente, se ha diseñado un anticuerpo monoclonal llamado omalizumab, y hay otros más que están en investigación. Es un anticuerpo IgG que neutraliza a la IgE y la disminuye, la secuestra, de tal manera que disminuye esta inflamación mediada por IgE en pacientes con asma alérgica severa. Y así hay otras terapias biológicas dirigidas a neutralizar a los eosinófilos, a los basófilos, a los mastocitos, etc. Es la segunda parte del tratamiento con medicamentos. Y la tercera parte del tratamiento para pacientes con asma, en aquellos que tienen un fondo alérgico, o sea, mediado por un exceso de actividad TH2, por un exceso de producción de inmunoglobulina E, a estos pacientes, cuando se detecta la causa de su alergia, se puede indicar inmunoterapia con alérgenos para inducir linfocitos T reguladores que inhiban a este ejército hiperactivo TH2. Linfocitos T reguladores, por aquí tengo mi linfocito T regulador, linfocitos T reguladores que inhiban al ejército TH2. Miren qué interesante. Tratamiento del asma, 3 partes. Evitar el alérgeno o los desencadenantes o los agentes irritantes, desinflamar los bronquios, inmunoterapia cuando es necesario.